En los vídeos anteriores hemos visto dos técnicas para enviar las señales de nuestra consola digital a los cajones de subgraves de nuestro concierto. Si recordamos, en la primera técnica enviábamos la señal a los subgraves a través de una matriz, por ejemplo la matriz número 3 que llamábamos subgraves, y esta matriz tomaba la señal a su vez de una mezcla de L más R, es decir, que esa matriz reproducía la misma mezcla de todos los instrumentos que tiene el main mix left y right, es decir, que reproduciría los mismos instrumentos, los subgraves, que los line arrays, simplemente que este lo reproduciría con un filtro pasabajos. En la segunda técnica realizábamos una mezcla más creativa porque ya no utilizábamos una matriz de subgraves, sino que enviábamos los canales que quisiéramos. Por ejemplo, en este caso, si teníamos bombo, bajo, guitarra y piano, pues enviábamos solamente los instrumentos que tenían componentes más graves. Por ejemplo, el bombo y el bajo solamente. Y eso se hacía a través del bus monofónico mono channel, que también disponen muchas mesas digitales. En ese caso, por ejemplo, pues solamente enviábamos el bombo y el bajo, pero no enviábamos la guitarra y el piano. Por ejemplo, pues bombo sí, bajo también, lo seleccionamos y lo enviamos al bus monofónico, pero no enviamos ni la guitarra ni el piano, con lo cual conseguimos unos subgraves más contundentes con mayor definición. Ahora bien, el inconveniente que tiene esta técnica de enviar los canales a un bus monofónico de subgraves es que el nivel que enviamos hacia ese bus mono es el mismo que se envía hacia el main mix left y right. Es decir, que no podemos enviar un nivel independiente o un nivel diferente de los canales hacia el bus monofónico, ya que estos faders controlan el nivel de envío tanto hacia el bus mono como hacia el main mix left y right. Por tanto, si nosotros subimos este fader del bombo, subirá tanto el nivel de envío hacia el bus mono, es decir, hacia las cajas de subgraves, como el nivel de envío hacia el bus estéreo left y right, y por tanto el bombo también se escuchará con mayor nivel por los line arrays izquierdo y derecho. Por tanto, algunas consolas como la serie QL y CL de Yamaha lo que hicieron fue idear una nueva técnica, esta tercera técnica que vamos a explicar a continuación, y que consiste en enviar los canales que nosotros queramos y con el nivel que nosotros queramos directamente hacia una matriz, por ejemplo, hacia la matriz de los subgraves. Eso, si nos fijamos, lo podemos comprobar aquí. Al seleccionar el bombo podemos ver que además de enviarlo hacia los diferentes mixes para hacer mezclas de monitores para los músicos, tenemos una pestaña preciosa llamada Matrix, que nos permite enviar el bombo hacia la matriz que nosotros queramos, en este caso hacia la matriz 3 de subgraves, y además con el nivel que nosotros deseemos. Por tanto, vamos a utilizar esta técnica. Vamos a quitar ya el bombo del mono channel, también el bajo del mono channel, y vamos a centrarnos en la técnica que nos permite enviar los canales con el nivel que queramos hacia las matrices, en este caso la matriz de subgraves, con lo cual podemos enviar solamente los instrumentos que necesitemos y con el nivel que queramos para, de alguna manera, limpiar esta vía, que sea más contundente y más definida. Para ello, lo que vamos a hacer es conectar, por tanto, nuevamente 3 salidas de la consola a nuestros sistemas de altavoces. Las salidas 1 y 2 van a ir a los line arrays izquierdo y derecho, serán las matrices 1 y 2, y la salida número 3 será la matriz número 3 que lleva la señal de los subgraves. Por tanto, vamos aquí a la capa de matrices y vamos a comprobar si tenemos correctamente las salidas. Main left se envía por la matriz 1, salida Omni 1. La matriz right se envía a la matriz 2 y saldrá por la salida física Omni 2. Y la matriz número 3 se enviará hacia los subgraves a través de la salida Omni 3. Hecho esto muy sencillo, ahora nos vamos a la capa de los canales y ya podemos decidir
con qué nivel enviamos cada uno de los instrumentos hacia esa matriz 3 de subgraves. Por ejemplo, el bombo, como queremos que tenga mucha presencia, pues lo seleccionamos y vamos a enviarlo hacia la matriz 3 con mucho nivel. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, con el bajo. Lo seleccionamos y también lo enviamos a la matriz 3 directamente con suficiente nivel. Sin embargo, ahora viene la guitarra, que puede ser que esté reproduciendo notas fundamentales por debajo de 100 Hz en algún momento y que puedan colarse por los subgraves y que ensucien esa vía. Pues si no la queremos, podríamos directamente decidir no enviar para nada esa guitarra a la matriz. Y por último, el teclado. Imaginemos que el teclado o el piano también tiene notas que pueden estar en algún momento reproduciendo notas a contratiempo y que están por debajo de 100 Hz y que van a ensuciar esa vía de subgraves. Podemos decidir enviarlo con muy poquito nivel. Por tanto, lo seleccionamos y lo enviamos con un nivel muy bajo, con lo cual vamos a tener siempre una vía muy limpia de subgraves, muy definida, con las notas a tiempo del bombo, del bajo, y por ejemplo también podemos poner bastantes toms para que se escuchen bien los breaks por los subgraves, pero quitaremos el charles, quitaremos por ejemplo el piano, que lo enviaremos con un poquito nivel, con muy poco nivel, etcétera. Hecho esto, para hacerlo más visual podemos utilizar la técnica de Sense on Fader, que consiste en pulsar el botón de Sense y en vez de ver aquí los diferentes mixes, podemos seleccionar esta pestaña y ver las mezclas de las matrices. Por ejemplo, ver qué se está enviando a la matriz de subgraves, que es mucho más visual. Y como habíamos dicho, efectivamente, tenemos mucho bombo, mucho bajo, nada de guitarra y un poquito de piano. Además, lo podemos ver aquí. Si nosotros subimos este fader, estamos enviando más bombo y veremos también cómo se está reflejando en el envío hacia la matriz 3. Aquí lo vemos, subimos y bajamos, y también si hacemos desde el touch and turn y subimos y bajamos, podemos ver cómo está subiendo y bajando el fader de envío del bombo hacia la matriz 3, hacia la matriz de subgraves. Por lo tanto, es bastante visual trabajar con Sense on Fader. Hecho esto, salimos ya de Sense on Fader y vamos a escuchar esa mezcla que hemos hecho con el nivel. Fijémonos que podemos enviarlo hacia las matrices en pre-fader o en post-fader. Lo habitual es trabajar con el envío de los canales a las matrices en post-fader para tener una referencia de los faders originales, es decir, saber si estamos enviando más o menos bombo o bajo, pero luego sabemos que de manera independiente podemos tener ese control desde el envío hacia las matrices. Si quisiéramos cambiarlo, pues aquí está, podemos decirle que a la matriz 3 de subgraves se envíe todo en pre-fader, pero lo habitual es trabajar en post-fader y solamente controlar el nivel a través de este potenciómetro giratorio. Hecho esto, muy sencillo, pues la mezcla que tenemos, vamos a escucharla, vamos a bajar ya el mono channel que no estamos utilizando y nos vamos a la capa de matrices y vamos a escuchar esa mezcla en la matriz de subgraves, la matriz número 3. Aquí lo tenemos. Está muy definido porque solamente hemos enviado con mucho nivel el bombo y el bajo, pero prácticamente nada de guitarra y de piano. Por lo tanto, es un subgrave más limpio y es una técnica que gusta a muchos técnicos. Por aquí tendríamos en la matriz 1 y 2 el line array izquierdo y derecho, main left y right. Por aquí los subgraves y todo a la vez. Por tanto, esta es la manera de enviar la señal de los canales directamente a las matrices para realizar una mezcla creativa con el nivel que nosotros queramos y tener unos subgraves más limpios, más definidos.